Krasny Bor, frente de Leningrado, 10 de febrero de 1943. Los combates de Krasny Bor. El 10 de febrero de 1943, el ejército soviético lanzó una enorme ofensiva para romper el asedio al que el ejército alemán estaba sometiendo a Leningrado. Comenzaba la operación Estrella Polar, cuyo objetivo era romper el asedio de la capital del comunismo y embolsar al ejército norte alemán y destruirlo. Más de 44.000 soldados rusos, apoyados por una enorme masa artillera y más de 100 carros de combate, se lanzaron sobre un frente defendido por apenas 5.000 hombres. Comenzaba la batalla más importante de toda la historia de la División Azul en el frente ruso. A las 15:30 los restos de la compañía del capitán Palacios fueron hechos prisioneros por los rusos. Están agotados, son obligados a formar en columna y llevados a empujones hacia la zona fabril de Kolpino. Los españoles se quedaron aterrados al ver cómo sus guardianes soviéticos remataban a cuantos heridos rusos parecían dar señales de vida a uno y otro lado del camino. Y por supuesto, asesinaban a los prisioneros españoles que caían al suelo o se rezagaban. ¿Qué futuro les podía esperar en los campos de concentración de Stalin? En la Rusia comunista, la vida humana no valía nada. Que salgan todos, ha dicho el capitán, que estamos hechos prisioneros. Coño, ¿cómo que estamos hechos prisioneros? Sí, que estamos hechos prisioneros, que se ha acabado la munición y no podemos defendernos y nos han hecho prisioneros. Están allá arriba los rusos ya. Aunque salimos y efectivamente estaban allí los rusos con los naranjeros. El Davai. Y formaron la columna de los que éramos unos 30 y tantos, y salimos atravesando el campo que teníamos nosotros delante con dirección a Kolpino, que era un pueblo bastante grande, industrial además, que tenían los rusos enfrente de nosotros. El campo, según íbamos, estaba cuajado de muertos y de heridos. Los novatos pedían auxilio y les pegaban 2 tiros en la cabeza a los rusos, a los suyos, a sus heridos. Y los veteranos se hacían los muertos, los heridos veteranos se hacían los muertos para que no los rematasen. Yo trataba de apartarme de la carretera, porque los tanques pasaban por las calles. Yo veía pasar los tanques, pues, no sé, a 15 metros, pero me metí detrás de un árbol y dejaba que pasara. Nadie va a ser tan tonto que meterse delante de un tanque. Ahora sí, a los soldados que iban detrás sí les disparábamos. Y mataron al compañero mío que estaba hombro a mi lado, vamos, nos tocábamos. Lo mataron de un tiro a la cabeza que atravesó el casco. En el casco de acero lo atravesó. Le mató. Yo vi los ojos que le hicieron así y se cayó. Los divisionarios españoles supervivientes de la primera línea habían retrocedido desperdigados, rotas sus unidades, pero unos metros más tarde se habían agrupado bajo el mando de los pocos oficiales y suboficiales vivos y habían vuelto a formar espontáneamente focos de resistencia al avance enemigo. La situación era desesperada, pero aún así, las escasas fuerzas con alguna capacidad de respuesta lanzaron varios contraataques. La plana mayor del Regimiento 262, con el coronel Sagrado a la cabeza, el escuadrón de exploración del capitán Andújar y miembros de la batería del comandante Reinlein, entre otros, se lanzaron a la batalla para intentar frenar una vez más el avance de los rusos. En Krasny Bor combatían amalgamados soldados de varias unidades españolas, en espera de la llegada de los alemanes del 390, que no llegaban nunca, sin importarles que todo parecía ya perdido. El coronel Sagrado se lanzó al combate al frente de los hombres de su plana mayor: cocineros, rancheros, enfermeros, telegrafistas, conductores, escribientes. Me armo de pistola y 8 bombas de mano, así como todos los oficiales de mi grupo de mando. Unos segundos después, un enlace me dice: «Están ahí». Salgo y veo a los rusos a menos de 50 metros, rodeando por occidente mi PC y al Hospitalillo,
donde hay 120 heridos que van a morir a manos de los rusos. Arengo, a los que después de llevar los heridos se han quedado al abrigo de la pared opuesta del hospital. Único edificio de piedra. Les llamo cobardes por haber traído a sus compañeros para dejarlos asesinar. Vais a ver un viejo jugarse la vida para salvarla de esos pobres que no se pueden valer. Junto al camión lleno de pan, asesinaron al teniente Castañón y al soldado que lo traía herido. La brecha del río Isora. Como consecuencia del ataque y del avance rusos, Esteban Infantes tuvo que ordenar a los escasos efectivos disponibles atrincherarse al otro lado del río Isora, que estaba totalmente helado y que resultaba fácil de cruzar para la infantería y carros soviéticos. Los rusos intentaron cruzar el río por el meandro de la fábrica de papel, pero allí se encontraron que las fuerzas españolas estaban bastante enteras. A las 18 horas los españoles contraatacaron con todos los efectivos disponibles, a la desesperada, para intentar enlazar con la cresta y con los restos del batallón de reserva 250. Ante la gravedad de la situación, y a pesar de la enorme superioridad material y humana de los atacantes, la compañía de zapadores esquiadores y el primer escuadrón del grupo de exploración, mandado por Rey, contraatacaron sin éxito. ¡Levantaréis la posición! Finalmente, el primer escuadrón situado a espaldas del batallón de reserva 250 logró frenar el avance ruso en el río Isora. ¡Alguien queda fuera! ¡Queda alguien fuera! ¡Fuego a discreción! El ataque fue un fracaso, pero permitió impedir que los rusos cruzaran el Isora y envolviesen a la división por su retaguardia. La llegada de un batallón de estonios que se unieron a la lucha resultó fundamental al ser captados por el teniente coronel Robles, jefe del subsector del Isora. Al anochecer, a las 3 de la tarde, Esteban Infantes ordenó un contraataque con las reservas de los regimientos 263 y 269, siendo rechazados por los rusos. Los españoles restablecieron sus posiciones sobre las riberas del Isora, en el flanco de la penetración rusa, mientras el 390 alemán apenas avanzó hacia el norte para cerrar la brecha. Esteban Infantes, sin noticias de lo que había ocurrido en el frente, decidió consolidar sus posiciones del Isora para impedir que la división fuese envuelta y aniquilada. Al final de los combates. General Esteban Infantes. La ofensiva, que venía incubándose desde últimos de enero de 1943 y que se desató el 10 de febrero, tuvo todas las características de una batalla. La batalla de Krasny Bor. En ella están perfectamente marcadas las dos fases del desarrollo. Primera, los combates de los días 10 y 11 de febrero en la carretera y ferrocarril a Moscú. Segundo, los combates de Isora hasta el 19 de marzo. En la primera fase los rusos pretendieron abrir brecha y penetrar hasta Sablino, y en la segunda, ensanchar la brecha y aumentar la penetración por envolvimientos sucesivos. El regimiento 262 del coronel Sagrado fue el artífice de la victoria de las armas españolas. El contraataque del coronel Sagrado y la iniciativa de sus mandos supervivientes, especialmente Reilén, La Cruz, Bellot y García Ciudad, sumado al valor de sus hombres,
permitieron crear una tercera línea de defensa al caer la noche en el borde posterior de Krasnivor, apoyada en los bosques que rodeaban el pueblo. Los rusos, agotados por los combates de todo el día y por las numerosísimas bajas recibidas, no pudieron forzar ya las líneas españolas. La llegada de refuerzos alemanes terminó por consolidar las posiciones defendidas por los divisionarios. Los españoles no lo sabían, pero a media mañana del día 10, el ataque ruso del frente del Bolchov también había fracasado, por lo que los alemanes comenzaron a enviar reservas a Krasnivor. Las piezas superpesadas de artillería que se movían por ferrocarril dispararon para pulverizar la retaguardia rusa, impidiendo la llegada de sus refuerzos al campo de batalla en el que seguían combatiendo los divisionarios del Regimiento Español 262. A las 18:30 el Regimiento 374 alemán se incorporó al nuevo frente y así se logró definitivamente estabilizar la situación. En 18 horas de combate, los españoles habían sufrido más de 1000 muertos, 200 prisioneros y 1500 heridos y enfermos. Una cuarta parte de las bajas de la División Azul y la mitad de sus prisioneros se produjeron en estos combates. Los heridos fueron evacuados al hospital de campaña de la División Azul, de donde pasaron a los hospitales alemanes de Krasnogardek y Nikolskoye. Y sobre todo, a los hospitales españoles de Riga y Vilna, para luego llegar a recuperarse al gran hospital de retaguardia de Königsberg. De alguna manera, los soviéticos fueron víctimas de su propia propaganda que les decía que la División Azul estaba compuesta por soldados reclutados a la fuerza, en el mejor de los casos por mercenarios que iban por la paga, y que por tanto al recibir un ataque como el que se iba a lanzar sobre ellos, lógicamente se desbandarían. Ignoraron por completo que se trataba de soldados voluntarios con una fortísima motivación ideológica, política, muy convencidos de las razones que les habían llevado a luchar en Rusia y que por tanto, lejos de desbandarse y salir huyendo, literalmente prefirieron dejarse la piel antes que ceder un palmo de terreno, ¿no? Esto es el mayor fracaso soviético en la planificación de la batalla, el no enjuiciar de una manera correcta la calidad de estos combatientes que desde luego preferían morir antes que abandonar. Después de los combates. La propaganda soviética alardeó de haber exterminado a la División Azul en Krasnivor, de lo que se hizo eco también la BBC de Londres. Aunque era falso, resultó muy creíble tras la catástrofe de Stalingrado. Los alemanes contraatacaron propagandísticamente, aunque ya en España la percepción de la guerra en el frente ruso había cambiado del exaltado patriotismo belicista a una clara percepción de que la guerra se iba a perder. El 19 de marzo los rusos volvieron a atacar entre Krasnivor y Sablino, volviendo a sufrir el tercer batallón del Regimiento 262, un ataque aún mayor que el del 10 de febrero. Pero ahora bien atrincherados, los españoles no cedieron ni un palmo de terreno. El 21 de marzo los alemanes se lanzaron al contraataque hasta el 24, acumulando enormes bajas. La división española siguió en aquel frente más de 6 meses. Los combates fueron los típicos de trincheras, con bombardeos, golpes de mano, francotiradores, etc. El historiador británico Anthony Beevor ha escrito: una de las formaciones de la Wehrmacht que más sufrió durante la Operación Estrella Polar fue sin duda la División Azul Española. Fue una de las formaciones más y mejor cualificadas,
desde el punto de vista intelectual que haya actuado en una guerra. En aquella región boscosa y pantanosa, sus hombres, tras contraer graves enfermedades, se congelaban. Pero Hitler quedó impresionado por su resistencia en el combate y por su contribución decisiva en la aniquilación del segundo ejército del general Vlasov en la primavera de 1942. La División Azul, encargada de la defensa de un sector a orillas del río Ishora, resistió en su posición a pesar de sufrir 2.525 bajas en 24 horas de encarnizados combates. Uno de sus regimientos sucumbió al enemigo, pero la línea pudo restablecerse con la ayuda de refuerzos alemanes. Fue la batalla más cruenta y difícil de toda la guerra para esta división y sin duda contribuyó enormemente al fracaso de la ofensiva soviética. Por mi canción la gloria va por los caminos del adiós. En Rusia están los camaradas de mi división. Cielo azul a la estepa desde España llevaré. Se fundirá la nieve al avanzar mi capitán. Vuelvan por mí el martillo al taller, la hoz al trigal, y llenan son las flechas en el ar para ti, que mi vuelta alborozada de esperar, entre el clamor del clarín inmortal. En la distancia queda el gozo del hogar, con aires de campana, vuelo de la paz, resuenan los tambores, Europa rompe albores, aligerando nubes con nuestro caminar. Con rumbo de combate yo retornaré, con cantos y paisajes que de allí traeré. Avanzando voy para un mundo sombrío, llevamos el sol. Avanzando voy para un cielo vacío, llevamos a Dios. Por mi canción la gloria va por los caminos del adiós. En Rusia están los camaradas de mi división. Cielo azul a la estepa desde España llevaré. Se fundirá la nieve al avanzar mi capitán. Vuelvan por mí el martillo al taller, la hoz al trigal, y llenan son las flechas en el ar para ti, que mi vuelta alborozada